Hola a todos, yo soy el doctor José Luis Olivares Neumann, soy psiquiatra con alta especialidad en psicogeriatría. Continuando con el mes del adulto mayor, en los webinars proporcionados por Prisma Centro de Atención Avanzada, vamos a hablar de un tema sumamente importante debido a la alta relación con problemas en el funcionamiento, disminución de calidad de vida y discapacidad que tiene el adulto mayor. De lo que estamos hablando es de depresión en el adulto mayor. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología y los factores de riesgo, las consecuencias que puede tener el tener un episodio depresivo sin tratarse, cómo se realiza el diagnóstico, generalidades sobre la evaluación y el manejo y el pronóstico. En cuanto a la epidemiología, pues hablar que para 1990, por ejemplo, la depresión en la población general era considerada la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial. Actualmente, en el 2020, es considerada la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, por arriba de otros tipos de enfermedades no psiquiátricas, como las que son consideradas una epidemia en México, diabetes mellitus, hipertensión arterial, pero también por arriba de algunas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Parkinson. Es la segunda causa solo por detrás de enfermedades isquémicas, es decir, enfermedades del corazón. Tiene una incidencia aproximada de 7% de la población general, 12 a 30% en pacientes ambulatorios, es decir, que tienen cualquier otro diagnóstico no psiquiátrico, y hasta 50% en personas hospitalizadas por cualquier causa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar depresión en el adulto mayor? Pues bueno, los podemos dividir en factores biológicos, psicosociales, factores de salud o comorbilidades, y también en el ser o no cuidador. Dentro de los factores biológicos los podemos dividir en vasculares, en problemas de salud general, factores genéticos, la presencia de un deterioro cognitivo previo, diabetes y enfermedad de Parkinson. De los vasculares mencionar que, por ejemplo, las personas que han sido víctimas o que han sido sujetas a un infarto agudo del miocardio o tienen enfermedad coronaria isquémica van a presentar depresión hasta en un 15 o un 23%. Por ejemplo, en personas que tienen un evento vascular cerebral, es decir, lo que coloquialmente se llama derrame cerebral, hasta 1 de cada 4 personas va a presentar depresión. La presencia de hipertensión arterial es muy importante porque hasta la mitad presentan depresión a lo largo de la historia natural de la enfermedad, y algo que cabe señalar es la presencia de dolor crónico. Pacientes con osteoartritis, pacientes con lumbalgia, pacientes con alguna enfermedad autoinmune que cause dolor o cáncer van a presentar dolor crónico, y eso es muy relacionado a la intensidad y la frecuencia del episodio depresivo. También la presencia de déficits sensoriales como el déficit sensorial o auditivo, que la persona no pueda ver adecuadamente, que no pueda escuchar adecuadamente, pueden relacionarse con alta prevalencia en depresión hasta la mitad de las personas, pero también se convierten en una oportunidad de tratamiento al tratar de resolver el respectivo déficit. Por ejemplo, acudir con su oftalmólogo, operarse de cataratas si se tienen, o utilizar algún auxiliar auditivo, si puede ser posible, a través de una evaluación con un audiólogo u otorrinolaringólogo. El consumo de medicamentos también está altamente relacionado con la presencia de síntomas depresivos, y es muy importante tratar de identificar medicamentos que pueden o no ser útiles para otras enfermedades. Por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el captopril, enalapril y sinopril pueden estar relacionados a síntomas depresivos. Si por ejemplo ya se ha brindado tratamiento para depresión a un paciente y este paciente no responde conforme a lo que debería ser y está tratándose con alguno de estos medicamentos, quizás hablar con su médico internista, quizás hablar con su cardiólogo o su médico tratante para tratar de cambiar los medicamentos por otro y ver si así se retira el síndrome depresivo. Antibióticos como el ciprofloxacino, metronidazol, anticolinérgicos como la escopolamina, benzodiazepinas como clonazepam o alprazolam también están muy relacionados a la presencia de síntomas depresivos. Antihistamínicos como la cinetidina, la ranitidina,
opioides como codeína o inclusive algunas drogas para tratar enfermedad de Parkinson como amanterina o levodopa pueden favorecer la presencia de este síndrome depresivo. Cabe señalar, y es muy importante mencionar, a unos medicamentos que están sumamente estigmatizados en la actualidad en el adulto mayor, por ejemplo las benzodiazepinas. Con estas tenemos que tener mucho cuidado en el tratamiento. El alprazolam, el clonazepam, el diazepam, todos los panes, el lorazepam, pueden conllevar muchísimos riesgos para la salud del paciente, pero no quiere decir que no puedan ser utilizados por periodos cortos o de plano, si ya se han intentado otros tratamientos, por ejemplo para ansiedad y no hay respuesta, tratar de tenerlos a una dosis sumamente baja para evitar el riesgo. Dentro de los factores de riesgo psicosociales para desarrollar depresión en el adulto mayor, tenemos 3 principales. La presencia de una personalidad neurótica o sumamente obsesiva a lo largo de su vida, con tendencia a ser inflexible y va a conllevar una dificultad importante para adaptarse a los cambios de la vida. Por ejemplo, alguien que fue sumamente perfeccionista o sumamente detallado y que por su envejecimiento normal comience a tener fallas, por ejemplo, en escritura o que tenga olvidos o que no se acuerda de hacer bien las cosas de una manera adecuada, va a exponerse a una alta cantidad de frustración y de estrés y puede desarrollar depresión. La presencia a lo largo de la vida de estresores, por ejemplo, eventos traumáticos, que a lo largo de la vida pueden ser muchísimos, por ejemplo, la pérdida de un hijo, por ejemplo, la pérdida de los padres, el haberse expuesto a desastres naturales como un terremoto, como un huracán, van sumando la cantidad de estrés y la carga alostática de los pacientes para que ya en la edad de adulto mayor este estrés impacte en lo que es el fenómeno de diátesis de estrés, de un segundo golpe y se desarrolle el síndrome depresivo. El bajo funcionamiento previo, los bajos recursos económicos y el menor nivel educativo también son factores de riesgo para desarrollar depresión en este grupo etario. Algo que es sumamente correlacionado y a lo que están expuestos la gran mayoría de nuestros adultos mayores es al duelo. El duelo conlleva un riesgo de hasta 12 veces mayor que la persona que no está sufriendo el duelo de presentar un episodio depresivo mayor que puede ser moderado a grave. En este caso hay que denostar y hay que tener en claro que el duelo es un proceso normal. Cuando hay una pérdida de un ser querido, que los adultos mayores suelen estar sujetos a pérdidas de muchos seres queridos ya en esta edad, de amistades, de hermanos. Cuando hay una pérdida, pues es normal tener una cuestión afectiva triste, extrañar al ser querido, ¿sí? Tener cierto enlentecimiento, porque es una reacción natural y universal provocada por la muerte. También hay otros tipos de duelos relacionados a la pérdida de funcionamiento. El perder funciones en adulto mayor representa un duelo que puede ser muy intenso. Inclusive la pérdida de su mascota puede serlo. Aproximadamente la mitad de los pacientes cumplen criterios para depresión al mes de haber iniciado su duelo y solo 1 de cada 4 a los 3 meses. Pero hay factores de riesgo dentro del mismo tipo de duelo que pueden implicar mucho más riesgo para desarrollar un episodio depresivo. Por ejemplo, la forma de muerte del ser querido, si fue una muerte traumática, si fue una muerte repentina y no esperada, eso puede favorecer un duelo complicado. Por ejemplo, en esta situación de contingencia en la que estamos con el COVID-19, uno se puede enfermar de la noche a la mañana y en pocos días fallece nuestro ser querido y desgraciadamente por los protocolos actuales no tendremos la oportunidad de despedirnos o de ver el cuerpo porque nos lo entregan cremado. Aquí hay un riesgo bien importante de desarrollar depresión a los pocos días. La edad del ser querido, por ejemplo, si se muere un ser querido que era un niño y el cual no esperábamos nosotros que falleciera, puede haber más riesgo de depresión. El haber sido cuidador constante de la persona que muere, el cuidador primario, provoca una relación a veces de dependencia entre los dos y hay más riesgo de depresión, las desapariciones y también puede haber cierta vulnerabilidad genética. ¿Cómo se diagnostica el duelo patológico? Pues bueno, si están más de 2 meses con síntomas depresivos, con una tristeza anormal, con tendencia al llanto, que existe la presencia de una culpa exagerada e inapropiada,
¿sí? Por la muerte del ser querido, ideas de muerte, el querer quitarse la vida, siempre va a ser un dato de gravedad. Si alguien que está viviendo un duelo dice que ya no desea vivir, es importante acudir a una evaluación por un especialista en salud mental. Si hay un lentecimiento motor importante o si llega a presentar alucinaciones frecuentes que causen disfunción y deterioro. De los factores de riesgo más importantes para el criterio más importante de gravedad en la depresión en adulto mayor, que es el suicidio, es la presencia de comorbilidades, es decir, de enfermedades médicas, psiquiátricas o no psiquiátricas que se presenten aparte del episodio depresivo. También la pobre adherencia al tratamiento va a favorecer que haya ideación suicida, una pobre actividad física y una disminución en la ingesta. En ocasiones existe un término denominado, por ejemplo, suicidio pasivo, en la cual la persona deja de comer, deja de tratarse adecuadamente, ingerir los medicamentos para hipertensión o para diabetes, por ejemplo, en caso de enfermedades crónico-degenerativas, con la intención de deteriorarse conforme pasen los días y perder la vida. Entonces, es importante que las personas con otro tipo de enfermedades pasen por una evaluación psiquiátrica para ver si hay una depresión y optimizar el tratamiento. El ser cuidador de un adulto mayor o de una persona enferma conlleva mucho riesgo de depresión, más si se es adulto mayor. Actualmente se tiende mucho a que haya adultos mayores cuidando a adultos mayores que ellos, y esto conlleva mucha sobrecarga y mucho estrés, dándose un término que es sobrecarga de cuidador y burnout, con síntomas depresivos muy parecidos. Como mencionaba, el peor desenlace que puede haber en un episodio depresivo es el suicidio. Y en los adultos mayores tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, la alta letalidad, ¿sí? Los adultos mayores, los intentos suicidas suelen hacer intentos suicidas mucho más letales. Por ejemplo, en la población general se requieren aproximadamente 100 intentos de suicidio por suicidio consumado, y en los adultos mayores se requieren 4. Uno se llega a preguntar, pues, ¿por qué son más letales los intentos de los adultos mayores? Y hay varias hipótesis no confirmadas, pero son las siguientes. Por ejemplo, que los adultos mayores tienen una menor reserva física, entonces los intentos que no serían letales en la población joven sí lo son en estos. Por ejemplo, la ingesta de muchos medicamentos que una persona con un físico joven toleraría, ¿sí? Otra hipótesis es que los adultos mayores prefirieran métodos más letales, por ejemplo, la generación de los baby boomers que tienen acceso a armas de fuego. Y otra hipótesis es que los adultos mayores podrían tener una mayor certeza en el deseo de quitarse la vida. Estas son meras hipótesis y no se ha comprobado ninguna de las tres. ¿Cómo se diagnostica la depresión en el adulto mayor? Pues bueno, la depresión podemos tener el diagnóstico de varios tipos de síntomas: síntomas anímicos, síntomas somáticos y síntomas cognitivos. Dentro de los anímicos tenemos la tristeza, pero no una tristeza normal, por ejemplo, de una pérdida de algo, sino una tristeza que se vuelve constante la mayor parte del tiempo. El adulto joven suele mencionar que está triste, pero quizá el adulto mayor no lo menciona y se pueda representar esta tristeza con la presencia de fatiga, desesperanza, irritabilidad, mucha ansiedad y la presencia de fantasías de muertes, que es el deseo de ya no vivir, no una ideación suicida estructurada, que en ocasiones también puede presentar. La presencia de síntomas somáticos en el síndrome depresivo geriátrico o del adulto mayor es mucho más frecuente que en el adulto joven. Sin embargo, tenemos la dificultad de que el adulto mayor suele tener otro tipo de enfermedades que también generan los síntomas somáticos, como puede ser dolor, ¿sí? Como puede ser problemas gastrointestinales, palpitaciones y o temblor. Esto hace que, aunque sean más frecuentes en los adultos mayores este tipo de síntomas, sean poco específicos, porque primero debemos descartar la presencia o descontrol de otras enfermedades. Hay fallas cognitivas en el pensamiento muy claras tanto en el adulto joven como en el adulto mayor, pero en el adulto mayor suelen acentuarse ante la presencia de un síndrome depresivo. Por ejemplo, la disminución en la atención selectiva, disminución en la memoria de trabajo, en el aprendizaje, en la velocidad en la que piensan y fallas ejecutivas, que esto está muy relacionado también
al enlentecimiento psicomotriz y a la discapacidad en el funcionamiento básico instrumentado que llegan a tener los pacientes geriátricos con depresión. Inclusive hay un término denominado pseudodemencia depresiva, en el cual hay un franco deterioro cognitivo asociado al síndrome depresivo y que suelen responder adecuadamente al tratamiento antidepresivo. Un subtipo de depresión muy presente en el adulto mayor es la depresión vascular. Esta está asociada a cambios vasculares cerebrales, principalmente en las áreas de la corteza y del sistema límbico relacionados a las emociones. La característica principal de la depresión vascular es que tiene un inicio posterior a los 65 años, acompañada de síndrome depresivo, tristeza, falta de energía, falta de capacidad de disfrute con un retraso motor muy importante y alteración en las funciones ejecutivas, pero que suele no responder adecuadamente a un tratamiento farmacológico. Estas personas en ocasiones no tienen una historia familiar de depresión, sí presentan una comorbilidad cardiovascular como hipertensión, dislipidemia o como puede ser también diabetes, y tienen un alto riesgo de evolucionar a demencia. Estas personas generalmente tampoco tienen una historia de varios episodios depresivos a lo largo de su vida, que es importante hacerlo en la historia clínica, sino que apenas comienzan a deprimirse alrededor de los 60-65 años. Vamos a hablar ahorita un poco sobre cómo debemos evaluar el personal de salud, ya sea psiquiatra, ya sea geriatra, psicogeriatra o inclusive neurólogo, al adulto mayor con la posible presencia de un síndrome depresivo. Primero, pues que debemos de hacer una historia clínica psiquiátrica sumamente detallada, tratando de identificar la presencia en antecedentes de trastornos psiquiátricos, algún episodio depresivo, algún episodio ansioso. Generalmente hay historias de 4, 5, 6 episodios depresivos a lo largo de su vida que en ocasiones se lograron resolver de una manera adecuada, sin tratamiento, pero en ocasiones requirieron tratamiento. La presencia, que es un criterio de gravedad, de ideación suicida o de intentos suicidas previos, nos va a hablar del riesgo que hay y si de nuestro paciente necesita una hospitalización inminente para que no haya riesgo de que se quite la vida. La presencia del consumo de otras sustancias como etanol, como tabaco, o de sustancias ilegales como cannabis o cocaína, nos va a hablar del riesgo que tiene del pronóstico y también va a ser un dato de oportunidad para tratarlo adecuadamente. La presencia de problemas cognitivos, fallas en memoria, olvidos frecuentes, vamos a tener también la posibilidad de identificar un funcionamiento básico o instrumental para tener un basal y ver si nuestras intervenciones mejoran el funcionamiento y la calidad de vida de nuestro paciente. Tenemos también que hacer una historia médica adecuada, si hay presencia de dolor, si consumen muchos medicamentos con este término denominado polifarmacia, y ver oportunamente si podemos retirar, obviamente teniendo comunicación con su respectivo geriatra o con su médico tratante, si podemos retirar o disminuir dosis de alguno de los medicamentos que tome, si hay dificultad en la adherencia al tratamiento, si un paciente no se toma su medicina, por más que nosotros tratemos de mejorarle, pues el paciente no va a mejorar. Entonces tenemos que evaluar su red de apoyo también en la historia psicosocial, ver si alguien le puede ayudar a recordar en la toma de los medicamentos, revisar los tratamientos actuales, ver si ya tomó algún antidepresivo y qué efecto tuvo, por ejemplo, si hay acceso a transporte y medios de comunicación. Importantemente ver también si tiene acceso a armas con las que pueda atentar contra su vida y antecedentes familiares, tanto psiquiátricos como no psiquiátricos en la familia, y si hay suicidio en la familia. Generalmente pedimos estudios de laboratorio y gabinete generales, importantemente un perfil tiroideo que puede denotar mucho la presencia de síntomas depresivos y ansiosos, química sanguínea, niveles de glucosa y en ocasiones una imagen cerebral como una resonancia magnética y una tomografía. Nosotros, los especialistas en salud mental, diagnosticamos a través de la entrevista. Nuestros criterios diagnósticos es a través de lo que nos comenta el paciente y a través de las observaciones conductuales que hacemos y que nos comentan los familiares. Pero también podemos utilizar ciertas escalas y clinimetrías, como es la Geriatric Depression Scale de Jesavage, la escala de depresión de Jesavage, que tiene la ventaja de que trata de identificar adecuadamente los síntomas depresivos, quitando los síntomas somáticos y físicos, lo cual la hace altamente sensible y específica. ¿Cómo se maneja la depresión en el adulto mayor? Pues se requiere de una manera
muy importante una valoración no nada más por el especialista en salud mental, sino un manejo transdisciplinario. El especialista en salud mental puede diagnosticar depresión, pero tiene que echar mano de otro tipo de especialistas en salud mental, como puede ser el psicólogo clínico, que a través de los diferentes tipos de terapia va a brindar un tratamiento psicoterapéutico que va a coadyuvar al tratamiento farmacológico que el especialista en salud mental, el psiquiatra o el neurólogo o el geriatra pueden brindar. ¿Con qué se trata? Se trata con antidepresivos, de los cuales hay varios tipos, y tenemos que tratar de escoger de una manera adecuada el antidepresivo para el adulto mayor, porque pueden tener muchos efectos secundarios. Invitamos también a los pacientes que se van a tratar para depresión y que son adultos mayores a tener mucha paciencia a esperar una respuesta adecuada para el medicamento. En ocasiones es necesario esperar hasta 4 a 6 semanas para tratar de obtener una mejoría, y si no se obtiene, existe la posibilidad de hacer ajustes continuos o cambiar el tipo de antidepresivo para mejorar. Siempre el objetivo va a ser una remisión total de los síntomas depresivos, pero también una recuperación funcional total de nuestro paciente. Hay personas en las cuales el medicamento no es suficiente o no les es útil de manera adecuada, y podemos utilizar tratamientos alternativos no farmacológicos que están aprobados por las diferentes federaciones de salud, como puede ser la terapia electroconvulsiva o la estimulación magnética transcraneal. Ahora bien, aproximadamente 20 a 30% de nuestros pacientes no responden al primer fármaco, ¿sí? Pero podemos ir cambiando o brindando tratamientos coadyuvantes y dar los tratamientos que ya dijimos. Una pregunta que me hacen frecuentemente los pacientes y los familiares es: ¿cuándo podemos suspender el tratamiento farmacológico? Aquí es importante señalar que mientras más episodios depresivos haya a lo largo de la vida, va a haber más riesgo de volver a desarrollar un nuevo episodio depresivo entre 2 y 5 años después. Entonces, si llega un adulto mayor que tiene más de 3 episodios depresivos a lo largo de su vida, quizás el tratamiento farmacológico no se debe de quitar en los años posteriores. Si es el primer episodio y no hay un componente vascular, por ejemplo, podemos intentar dar el tratamiento aproximadamente 1 año a 1 año y medio posterior a que ya haya una remisión de los síntomas, y si no recae posteriormente se da de alta. Pues en conclusión, el trastorno depresivo mayor o la depresión en adulto mayor es un síndrome que puede llegar a ser grave, a causar muchos problemas en el funcionamiento y la calidad de vida tanto del paciente como de las personas que están a su alrededor, pero afortunadamente existe un tratamiento que puede ser sumamente eficaz para recuperar el ánimo, recuperar la energía, recuperar la funcionalidad y la calidad de vida. Estamos para servirles entonces aquí para cualquier duda en Prisma Centro de Atención Avanzada. Pueden mandarnos sus dudas a través de las diferentes redes sociales, o inclusive, si lo requieren, agendar una cita para valorar de la manera más adecuada a sus seres queridos que puedan tener depresión.